Estos casos ya están tocando fondo, Mauricio. Buenas noches. Muy grave que a un jovencito de apenas 25 años lo maten por robarle la bicicleta. Que uno vaya a hacer el recorrido en ese túnel y no haya luz, no haya señalización, haya policías, pero después de lo que pasó, y como lo dice uno de los ciclistas, hay policías de día, de noche, dicen los ciclistas, no. Por supuesto la policía tiene otra versión, hace su trabajo, pero en el fondo está el mismo problema, una inseguridad desbordada. Que maten a un joven de 25 años por robarle la bicicleta, eso es inaceptable, eso no debería pasar. Y vuelve el mismo problema, jóvenes que son capturados, delincuentes, zampones, que tienen reincidencia de 20, 30 entradas a la cárcel y no hay solución. Ya por lo menos hay una propuesta de la alcaldesa Claudia López para que estos delincuentes vayan directamente a la cárcel y hacer algo. Porque también está el otro problema, Mauricio, y es esos ciudadanos venezolanos que infortunadamente vienen a hacer fechorías acá, que no están registrados, que ante la ley no existen y que tienen que quedar libres cuando los capturan. Esto es un problema, una sin salida, pero en Red Más Noticias no nos vamos a cansar de contar y denunciar estos casos de inseguridad que está padeciendo Bogotá. Hola Yoba, buenas noches a todos los que nos siguen en este momento y sí, pues es terrible, lamentable. Ya ni siquiera existe la posibilidad pues de decir que lo redujeron los delincuentes para robarle el morral, no, directamente puñalada al pecho, aparte de las puñaladas en las extremidades, pero una puñalada al pecho, evidentemente eso es un ataque mortal, un ataque fatal. Hay un elemento que vale la pena destacar, yo, antes de mirar el tema de las nuevas propuestas de la alcaldesa y si son efectivas para un caso como estos o no. Y es un detalle que nos decía Fabián en la nota. Fabián nos decía, ya las autoridades están revisando las cámaras del sector, pero simultáneamente decía, este túnel no tiene iluminación. Uno de los no solo lo decía, lo mostraba. Uno de los elementos que han dicho los distintos analistas de este episodio ha sido esas cámaras probablemente no vayan a dar ninguna pista, porque la falta de iluminación en el túnel lo que hace es resguardar a los criminales, resguardar su identidad. Y eso, pues imagínense ustedes, si ni siquiera es casi que terminar mordiéndose la cola el mismo gato, las mismas autoridades, porque ponen cámaras de vigilancia, pero no tienen iluminación para que terminen funcionando. Pero concentrémonos en el hecho que mencionaba Giovanni y es el que tiene que ver con la presunta participación de ciudadanos extranjeros en este episodio, 2 o 3 según las versiones, la versión de su propio hermano que sobrevivió a este ataque. Uno inmediatamente se remite a 24 horas antes, cuando ayer en este noticiero decíamos las propuestas de la alcaldesa de Bogotá para incluir en el proyecto de ley de seguridad ciudadana son 2, y ambas encaminadas a apretar las tuercas de la medida de aseguramiento, de la cárcel preventiva. Una, cuando haya un hurto con arma, trátese de arma de fuego, arma blanca, arma de fogueo, inmediatamente medida de aseguramiento, es decir, para la cárcel mientras avanza el proceso judicial. Este sería un caso. La otra propuesta de la alcaldesa, cuando se trate de delitos menores en los que no haya un arma de por medio, pero haya reincidencia, directo para la cárcel, medida de aseguramiento mientras avanza el proceso judicial. Cualquiera diría que el primer caso planteado por la alcaldesa debería funcionar para agarrar a estos personajes de una vez para la cárcel. Pero viene lo que mencionaba Giovanni, y es que en el caso de muchos ciudadanos extranjeros, al no tener identificación, al ser irregulares, eso trae un problema para las autoridades, porque lo primero que deben hacer las autoridades al iniciar un proceso de estos de captura es la plena identificación del individuo. Y si hay ciudadanos irregulares que no tienen identificación, no tienen sus huellas, no están en ninguna parte registrados, pues no se puede hacer la plena identificación y en ese caso tendrían que dejarlos sueltos. Creo yo que todo esto nos conduce a una conclusión que es bastante obvia, pero que quizás no ha sido incluida todavía en el borrador de proyecto de ley de seguridad ciudadana. Y es que existan mecanismos para que cuando se agarre a un ciudadano extranjero y no esté registrado en ninguna parte, ni tenga permiso especial de permanencia, ni esté bajo ninguna amnistía, ni nada de eso, y no tenga ningún tipo de documentación, inmediatamente haya algún tipo de medida preventiva mientras se averigua exactamente si es culpable y si efectivamente no tiene identificación o no. De lo contrario, esto seguirá siendo el imperio de aquellos que se resguardan bajo ese pretexto de no tener identificación para no ser agarrados por las autoridades.